¿Qué tal? Video tutorial número 46 del curso de Visual C Sharp, en el que vemos cómo crear y usar un Web Service REST. En el anterior video tutorial hemos creado un Model Entity que provee operaciones para recuperar y mantener información de alumnos. Y el siguiente paso será ahora implementar el Web Service, de modo que una aplicación de la Windows Store pueda acceder al Model Entity. Con Visual Studio 2013 podemos rápidamente crear un Web Service en una aplicación web ASP.NET basado directamente en un Model Entity generado usando el framework Entity. El Web Service usará ese Model Entity para recuperar datos de una base de datos y actualizar esa misma base de datos. Para crear el Web Service vamos a utilizar otro wizard, un asistente, el denominado asistente add-scaffold, asistente que nos permite generar un Web Service que implementa el modelo REST. El modelo REST usa un esquema de navegación para representar objetos del negocio y de servicios sobre una red y el protocolo HTTP. Esto es el modo en el que transmite peticiones para poder acceder a esos objetos y servicios. Una aplicación cliente que accede al recurso envía una petición en forma de una URL que el Web Service analiza y procesa. Por ejemplo, nuestra aplicación alumnos puede publicar información de los alumnos exponiendo los detalles de cada alumno como un recurso único, usando un esquema tan sencillo como el que vemos aquí para recuperar el alumno 1. Accediendo a esta URL, el Web Service va a poder recuperar los datos para el alumno 1. Y estos datos pueden ser retornados en distintos formatos, aunque para portabilidad los más comunes que se utilizan son XML y JavaScript Object Notation, JSON. Una respuesta JSON típica generada por una petición a un Web Service REST nos emitiría una consulta similar a la que podemos ver aquí en pantalla. El modelo REST descansa en la aplicación que accede a los datos y que es la encargada de enviar lo que se denomina el verbo HTTP apropiado, que tiene que ir dentro de la petición usada para acceder a los datos. Por ejemplo, la petición simple que mostramos antes tiene que enviar una petición HTTP GET al Web Service, pero también HTTP soporta otros verbos como puede ser POST, PAT y DELETE, que podemos usar para crear, modificar y eliminar recursos respectivamente. Una vez más, escribir el código para generar estas peticiones HTTP y analizar las respuestas que nos devuelva para un Web Service REST puede sonar bastante complicado, pero afortunadamente el asistente add-scaffold puede generar la mayoría de este código por nosotros, dejando que nos podamos centrar en la lógica del negocio de nuestra aplicación. Vamos a volver a nuestra aplicación y vamos a crear un Web Service REST para el Model Entity alumnos que creamos en el anterior video tutorial. Y este Web Service hará posible que una aplicación cliente consulte y mantenga información de los alumnos. Vamos allá, aquí tenemos el proyecto tal como lo dejamos en el anterior video tutorial. Vamos a situarnos sobre el proyecto servicio alumnos, pulsamos con el botón derecho y pulsamos en Add, y ahora aquí en Add buscamos New Scaffolded Item, con lo que se nos abre el asistente. En el panel central pulsamos sobre Web API 2 Controller with Actions using Entity Framework y pulsamos Add.
En el nombre del controller vamos a llamarle alumnos controller, y en el model class pulsa en la ventana desplegable y elige alumno servicio alumnos, y debajo en data context class de nuevo también elegimos alumnos 2014 entities servicio alumnos, y ya está. Pulsa en add para que se lleve a cabo el proceso de scaffolding. Una vez creado, ya nos abre en pantalla el alumnos controller CS. En un web service creado usando la API web template de ASP.NET, todas las peticiones web entrantes son manejadas por una o más clases controller, y cada clase controller expone métodos que mapean, se asignan a cada uno de los diferentes tipos de peticiones REST para los recursos que se hayan expuesto. Este que vemos es en concreto el alumnos controller que acabamos de crear con el scaffold. El primer método de getAlumnos maneja peticiones para recuperar todos los alumnos, y cumple esta petición simplemente devolviendo toda la colección alumnos del modelo de datos del framework Entity que creamos en el anterior vídeo tutorial. En la sala de máquinas, el framework Entity es el encargado de recuperar todos los alumnos de la base de datos y usar esta información para poblar la colección alumnos. Este método es el que será invocado cuando una aplicación envía una petición HTTP GET con la URL API alumnos de ese web service. El método getAlumno es sobrecargado y la segunda versión toma un parámetro integer. El parámetro es el que va a especificar el alumno ID de un alumno específico, y este método usa el framework Entity para encontrar los detalles de este alumno antes de devolverlo, y este método se ejecuta cuando la aplicación envía una petición HTTP GET con la URL como antes API/alumnos, pero ahora añadiéndole también /n, siendo n la ID del alumno que se quiere recuperar. Sigue con el método patAlumno, que se ejecuta cuando una aplicación envíe una petición HTTP PAT al web service. La petición tiene que especificar un ID de alumno y los detalles de ese alumno, y el código en este método usará el framework Entity para actualizar el alumno especificado con esa información que se pasa. El método postAlumno, que responde a peticiones HTTP POST y toma los detalles de un alumno como su parámetro. Este método añade un nuevo alumno con estos detalles a la base de datos. Y por último, el método deleteAlumno, que maneja peticiones HTTP delete y lo que hace desde luego es eliminar el alumno con la ID que se especifique. La plantilla web API de ASP.NET automáticamente ya genera el código que dirige las peticiones al método apropiado en las clases controller, y desde luego podemos añadir posteriormente otras clases controller si necesitáramos manejar otros recursos, como podría ser, por poner un ejemplo, las calificaciones o las faltas. Para información más detallada sobre la implementación de REST Web Service usando la plantilla de ASP.NET Web API, lo puedes hacer desde la página que aquí ves, con información y recursos de todo tipo.
Y podemos también crear clases controller manualmente usando el mismo patrón que hemos visto para la clase alumnos controller ahora. La plantilla web API de ASP.NET contiene un ejemplo de controller que se encuentra dentro del archivo valuescontroller.cs que podemos copiar y ampliar con nuestro propio código. Para esta práctica no vamos a utilizar el Values Controller, así que pulsa con el botón derecho sobre él y pulsa en Delete y confirma que lo quieres borrar. No borres el Home Controller. Esta clase es la que actúa como el punto de entrada para la aplicación web que contiene el web service, así que es imprescindible. Vamos ahora a comprobar que hemos configurado de modo correcto nuestro web service, así que sitúate sobre el proyecto servicio alumnos, pulsa con el botón derecho, pulsa View y ahora en View y en Browser. Aquí, como vemos, aparece Google Chrome porque es el que yo tengo configurado como por defecto. Dependiendo del que tenga será el que aparezca absolutamente igual. Pulsa y se te tiene que abrir la página de inicio con este aspecto. En la barra de título pulsa API y se te tiene que abrir, aquí lo vemos, otra ventana que sumariza todas las peticiones REST que una aplicación puede enviar a este web service. Si ahora escribimos la petición HTTP, como decíamos antes, indicando la ID para uno de los alumnos, recuerda que es uno de los métodos. Ahora que hay una diferencia en cómo trabaja en Chrome y en el Explorer, simplemente lo vemos para empezar y observa cómo aquí en el Chrome nos devuelve la información del alumno con ID 1 formateado como XML. Ya decíamos que la otra opción es formatearlo como JSON. Si lo abrimos en el Explorer, que es lo que he hecho aquí, observa como ahora aquí abajo nos aparece el mensaje: ¿quieres abrir o guardar 1.json desde localhost? Vamos a pulsar en abrir y vamos a dar que nos lo abra con el bloc de notas y aquí aparece la información en formato JSON. Pero sea cualquiera de los dos sistemas de recuperación, la petición es dirigida al método en getAlumno sobrecargado en la clase alumnos controller que vimos hace un momento y se le pasa el valor 1 como un parámetro para este método. Observa también que la web API usa el routing, rutas que empiezan con la ruta al path API después de la dirección del servidor. Ese método getAlumno es el que recupera los detalles del alumno concreto que se le indique desde la base de datos y los devuelve ya como un objeto y formateado bien en JSON o bien en XML. Si sigues el proceso como hemos hecho hasta ahora, tendrías que tener ya también claro qué es lo que ocurre si enviamos la dirección URL sin indicar ninguna ID, simplemente indicando alumnos. Utiliza el primer método, que recuerda que no tiene ningún parámetro, y recupera todos los alumnos que se encuentran en la base de datos, que es lo que aquí vemos. Pues ya hemos cubierto una nueva etapa en nuestro viaje. La siguiente será conectar al web service desde la aplicación alumnos de la Windows Store y, una vez hecho, usar el web service para recuperar los datos. Una vez más, el framework.net nos provee con una clase llamada HTTP Client que una aplicación puede usar para formular y enviar peticiones HTTP REST a un web service, y la clase HTTP Response Message que una aplicación puede usar para procesar el resultado desde el web service. Será lo que hagamos en el próximo video tutorial. Por hoy quedamos aquí. Os hablo Jesús Conde. Nos vemos.